nací en Mocoa, Putumayo, de una familia trabajadora. Mi padre es mi mentor. Mi padre me formó. En ese empresario joven a un estudiante en octavo semestre de ingeniería mecánica, entonces tenía que alternar las dos actividades. Pero para ti era un reto. Increíble. Yo me acuerdo que mi papá me enseñaba a hacer los recibos de caja de los comprobantes de ingreso, cómo pagar la nómina. Papá ya un día me dijo, yo quiero que te vincules con Yamaha en el eje cafetero. Me llevó a la ensambladora de Yamaha, que para nosotros es nuestro proveedor. Amigos de Mentes en Juego, gracias por un episodio más con nosotros. Bienvenidos a este set nuevamente, bienvenidos a esta sala. Hoy tenemos un invitado con mucha velocidad, un invitado muy interesante que tiene la capacidad de enseñarnos cómo jugó su mente para llegar a alcanzar el éxito como lo viene viviendo hasta el día de hoy. Con ustedes, les tengo un súper invitado. Carlos Rivera. Bueno, gracias por estar en este set, gracias por venirse hasta acá, por pegarse esta súper rodadita. No, para nada. ¿De Yo verdad? encantado. Carlos viene acompañándonos desde Colombia. Desde Colombia viene hasta Estados Unidos a acompañarnos en esta gran historia, a contarnos todo lo que ha vivido. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito cómo fue el viaje, cómo estuvo todo. No, súper bien. ¿Sí? Pues tuve que venir por motivos también de trabajo y feliz de estar acá en esa entrevista Mentes en Juego la 33. Lo sigo y me apasiona mucho ver todas esas historias de emprendimiento acá en Estados Unidos, en Colombia. Cuéntenos a todos los que están ahí detrás de cámaras, ¿quién es Carlos Rivera? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿De dónde viene Carlos? Bueno, Carlos Rivera nací en Mocoa, Putumayo, de una familia trabajadora. Mi padre es un comerciante. Mi padre es mi mentor. Mi padre me formó. Por supuesto, mi madre también. El rol que hace mi padre, quien vive, gracias a Dios, siempre tuvo la actividad comercial en su pueblo. Para mí fue determinante en mi vida. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Buena pregunta. 50. Bien vividitos. Bien vividos. No, y en el transcurso de todos estos años de aprendizaje, ¿cómo ha sido como ese transcurso de empalmar? Porque, bueno, les cuento algo que es un dato curioso de Carlos, y es que viene de una familia, como él dice. En una región alejada. Sí, primero es una región que casi en Colombia no se nombra, y que eso es algo muy bueno porque destacamos que Colombia no solamente son las ciudades principales, que de todas partes de Colombia nacen unos muy buenos emprendedores. Entonces la historia de Carlos nace de Mocoa, Sí. del Putumayo. Yo también conozco por allá y es muy lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, pero Es la entrada a la puerta, es la entrada a la Amazonía. a la Amazonía, correcto. Tiene una Amazonía diversidad colombiana. espectacular. Sí, muchísimo. De ahí nace, digamos, Bueno, estaba mi padre, como te decía, un comerciante muy juicioso, empírico. Hace aproximadamente 40 años tuvo la oportunidad de distribuir motos Yamaha, que es nuestro negocio principal por el cual vamos a hablar mucho en esta entrevista. Yo recuerdo que yo tendría unos 14, 15 años y para nosotros la novedad de cuando empezó el cuando negocio. empezó, él empezó su distribución en su negocio, que era una papelería, la única papelería del pueblo, la única fotocopiadora. ¿De verdad? O sea, eso es como de verdad arraigar y ayudar a hacer crecer la tierra, como dicen. Sí. Porque esas personas que hacen... Imagínate, desde esa edad, pues mi pasión era trabajar con mi padre, con las... ¿Cuántas hermanas? ¿El número qué? Somos 5. ¿Y tú eres el número? El de la mitad. El de la mitad. Número Número 3. 3. Sí. Y a todos les apasionó esta... Bueno, todos han tenido actividades pues, diferentes en el comercio pues, de las motocicletas y los negocios conexos. Estamos
tres de mis hermanos, pero somos un equipo, indudablemente si tienen otras profesiones somos un equipo y ese ha sido el éxito. Papá y mamá forman emprendedores grandes. Sí, así Qué es. bueno, y después que Bueno, entonces te decía que una de mis pasiones era trabajar sacando fotocopias, laminando documentos. No sé si te acuerdas que antes los carnet había que laminarlos con un plastificado caliente encima. O sea, esa era mi función. Experto en laminación de documentos. Entonces, a ver, tal vez sería como en los años 90, a finales de los 80, que mi papá logró distribuir motos, pues le llegaban un pequeño surtido de 4 o 5 motos en medio de la papelería. Es que en ese momento cuando nacen, digamos, los negocios como que tienen de todo un poquito. Era de Crean todo un como en poquito. Colombia se llama mucho miscelánea. Miscelánea, era la famosa miscelánea. Todo de todo. Sí, claro, mi padre en diciembre se surtía de bicicletas, pues De lo que papelería. ahorita es la temporada. Me acuerdo de una máquina de granizados para las temporadas de calor. Otra de mis funciones, vender granizados. Ahí Sí, a ver, Diana, es que siendo una región muy alejada, sí o sí, pues nosotros nos creamos como siempre con la mente en la mente, perdón, que teníamos que estudiar por fuera porque pues, no había universidad. Sí. Y era la forma como de salir de nuestro pueblo. Y pues bueno, me gradué y quise estudiar, o soy ingeniero mecánico. Entonces, Pero hiciste todo, digamos, tu adolescencia y toda la parte de tu educación básica en Mocoa. y en Popayán, Y en sí, sí, una época un poco difícil, pues la inseguridad, y salimos, yo estaba en séptimo de bachillerato, Ajá. sí. Fuimos a vivir a Popayán, estuve 4 años de mi bachillerato en Creo Popayán. que acabas de nombrar es importante. Es una zona de Colombia que tiene como esa marginalidad por la seguridad. Es un poco duro decirlo, pero todavía vive ese tipo de marginal. Sí, desafortunadamente Todavía. en Por la nuestra época violencia. tuvimos que salir y hay épocas tensas. Exacto. Bueno, pero tu familia es oriunda ¿de dónde? Mi padre es nariñense, mi madre huilense, Sí, porque tienes un acento un poco un diferente. poco neutro. Y más como país, yo decía, pero ¿de dónde será? Porque, pero bueno, tienen una riqueza cultural colombiana que, como siempre, nos determina y nos lleva a otro nivel. Así es. Y de ahí saliste para Popayán a Para estudiar. Pereira, sí. Para Pereira. Bueno, termino el bachillerato en Mocoa, estuve 4 años en Popayán, el último año de bachillerato lo hago en Mocoa. Y como te decía, había que salir a estudiar a una universidad de una ciudad del interior, Cali, Bogotá. No sé, quise algo diferente. Presenté mis pruebas de ICFES y me gusta mucho la región paisa. Siempre me sentí pues como identificado, pues atraído. Y emprendí esa aventura de irme a vivir a Pereira con 18 años. Solo. Pues no tenía familia en Pereira, solo estaba enfocado en que quería estudiar ingeniería mecánica. ¿Te atraía ya la parte de la mecánica? Claro, totalmente, totalmente. Bueno. Motos. Sí, llevaba un corto tiempo vendiendo motos, Y eso te llamaba la atención. me llamaba mucho la atención, o sea, Bueno, ¿y en qué universidad hiciste tu carrera? estudié en la Universidad Tecnológica de Pereira, la universidad pública de Pereira. Fue difícil pues esa transición y ese cambio a una ciudad más grande, exacto. Yo creo que al año ya estaba muy amañado, feliz en Pereira y tuve todos esos ciclos de vida de estudiante, pues que no es de allá, de provincia, vivía en casas de familia, muchas casas de familia. Después en apartamento con estudiantes, condiciones difíciles. Claro, no, yo también lo entiendo porque también salí de un lugar, de una ciudad muy pequeña, no es un pueblo, pero es una ciudad pequeña y también te has sido la capital también esa transición no es tan fácil y uno se adapta, a Se la adapta. hora uno se adapta. Y se forma también. Montar en bus, romper el miedo, la timidez. Finalmente
Todos esos son los retos de la vida que lo forman a uno como comerciante, como persona, como emprendedor. Así es. Porque no solamente tener un negocio es ser emprendedor de la vida, ser emprendedor de los riesgos, ser emprendedor de poder superar todo lo que a uno lo ata como, mientras no lo conoce, como que es el miedo que lo abstiene a conocer más allá de lo que uno puede lograr. Así es. Bueno, y después de que estudiaste ingeniería mecánica, ¿cómo evolucionó ese carro? Bueno, paralelamente, afortunadamente, la cultura de la moto fue llegando a regiones como Putumayo, entonces, gracias al trabajo arduo, organizado, disciplinado de mi padre, eh, fue mejorando nuestras condiciones, el negocio. Y cada vez que yo iba en vacaciones, 18 horas en bus para llegar. Correcto, es Ajá. verdad, porque vuelvo y te digo, son zonas que difícilmente tenían un punto aeroportuario y si lo había era Y si lo había era costosísimo. costosísimo y estaba en un proceso de formación también Era que era necesario pasar por todo eso. Entonces en las vacaciones me disfrutaba trabajar con la distribución de motos, hacía alistamiento de las motos, empecé a generar esa afinidad. Y, y tal vez mi papá y yo empecé a formarme que qué dicha poder continuar con ese legado y tal vez viviendo en el eje cafetero ya tenía una mente un poco más visionaria. Yo soñaba con tener un negocio en Pereira, pues en la ciudad Sí. donde vivía, donde estudiaba. Entonces, cuando estaba como en octavo semestre, mi papá una vez me dijo, Carlos, yo quiero apoyarte en un negocio. ¿Qué negocio crees que tú puedes montar ahora y puedes administrar? Y yo le dije, papá, yo creo que un gimnasio. ¿Un gimnasio? Sí. Entonces mi padre me dijo, pues busquemos un gimnasio que ya esté funcionando y miramos cómo lo compramos, yo te presto el dinero. Entonces pues me puse en la tarea emocionado, muy joven, 20, a ver, hago cuentas, unos 21, 22 años. Y hasta que encontré un gimnasio de alguien que vivía acá en Estados Unidos, Ok. le quedaba un poco difícil su administración y lo estaba vendiendo y llegamos a un acuerdo. Entonces me Compraste. convertí en ese empresario joven a un estudiante en octavo semestre de ingeniería mecánica, entonces tenía que alternar las dos actividades. Pero para ti era un Ah, reto. pero para mí era un reto y me lo disfruté de administrar mi propio negocio, eh, aprender. Para mí fue una formación increíble. Yo me acuerdo que mi papá me enseñaba a hacer los recibos de caja de los comprobantes de ingreso, cómo pagar la nómina, que tal vez no había los software que hay ahora, pero sí Sí, las teníamos. herramientas de Claro, tecnología de ahora han evolucionado muchísimo, pero eso, a los que nos tocó aprender en papel, ha sido como esa transición de que sí. venimos de saberlo hacer a mano y también No hacerlo sé si tú recuerdes los formatos Minerva. completamente, Bueno, sí, son muy tradicionales en Colombia para aprender. entonces con mi padre, cuando me visitaba y me enseñaba, me pongo un poco sentimental cuando Tranquilo. cuento hacer los comprobantes de la nómina en forma Minerva, de los dos instructores que había, pues era una nómina pequeña, eh, a pagar mis primeras declaraciones de renta. Y me enseñó algo tan importante que nunca me olvido y he cometido errores, Claro. que el capital de trabajo no se toca, que esos recaudos de esa El pequeña capital. empresa que yo tenía eran sagrados y que yo debía tener un salario el cual me permitiera vivir y mantener mi negocio a flote y que sea un negocio competitivo. Entonces ahí te voy resumiendo por qué mi papá es mi mentor, porque me enseñó con una manera sabia, tradicional, empírica. Y aparte de eso, en ese momento, o sea, es esto que te estás contando, vienen de más la sabiduría de la disciplina De la que disciplina. tenían, la disciplina de ser esos hombres arduos y duros Sí, para, digamos, retarse a darse lujos a sí mismos. Esos eran, digamos, en el caso mío, pues mi abuelo nos enseñó eso mismo que te estás diciendo, que
como que esto se guarda y no se toca, esto se espera y esto vas a hacerlo así. Y es esa fortaleza personal de hacerlo como te enseñaron. Y sabes que interpretar estados financieros, que era muy importante. No, papi, me está yendo bien. Pues cariñosamente, pues le digo, me está yendo bien. No, quiero ver los estados financieros para saber cómo estás. Entonces, ahí hay una escuela muy importante en todo emprendimiento. El orden de la disciplina. No importa qué tan grande sea el negocio, pero la disciplina debe manejarlo como si fuera, como verdaderamente es, una empresa. Sí, porque digamos ya, yo también, porque como tú dices, yo he cometido muchísimos errores y yo creo que la mayoría de emprendedores de esta nueva era hemos cometido errores porque a veces esa frase nos complace más que la realidad, nos está yendo bien y con eso nos quedamos. Y con eso nos Pero queda. la realidad está en sustentar que nos está yendo bien en papel, en sistemas o en algo que sea verdaderamente sostenible. Eso es muy cierto. Lo que acabas de decir no lo hemos tocado nunca en el podcast, pero es muy cierto. Siguiendo con la historia, me graduó, siempre con mucha ambición de ampliar el negocio que tenía en ese entonces y quería tener ese mismo negocio tal vez en otra ciudad del eje cafetero. Logré montar un pequeño almacén de vitaminas y productos de gimnasio que eran más escasos en ese tiempo, creatina, proteínas. Claro, es que en ese momento, digamos, estaba todo como a flor de piel porque nadie Sí, estaba compitiendo con nadie, estabas exacto. creando negocios. Exacto, exacto. Después vino una época en que tal vez no seguí los consejos de mi padre, pero eso me formó. Llegaron las bicicletas de spinning y el boom, la moda, entonces yo invertí mucho en las bicicletas de spinning sin planear que mi nicho de mercado de pronto no era necesario. Entonces vino, No sabía. exacto. Entonces decidí vender el gimnasio. Luego invertí con ese dinero en la primera franquicia del Levi's en Pereira. Entonces Llevaste la pasé, marca. exacto, entonces pasé a tener una tienda de Levi's en Pereira, luego amplié con otra en Manizales, eh, con otras marcas de ropa. Ahí estuve unos años trabajando, unos negocios pues que facturaban un poco más. Ujú, Hasta que mi papá ya un día me dijo, yo quiero que te vincules con Yamaha en el eje cafetero. ujú. eh, Me llevó a la ensambladora de Yamaha, que para nosotros es pues, nuestro proveedor. ¿En dónde era eso? La ensambladora de Yamaha está hoy en Girardota, Antioquia. En aquel entonces estaba en La Estrella. Yamaha, la casa matriz, Yamaha Motor Corporation, está en Japón y ellos tienen ensambladoras en varias partes del mundo, entre esos Colombia, y son digamos que hacen la operación. Pero ustedes son pioneros de llevar la marca a Colombia. Bueno, nosotros no llevamos la marca la lleva Incolmotos Yamaha, quien es la ensambladora en Colombia, y nosotros pertenecemos a la red comercial de Yamaha. O sea, somos pioneros en el Putumayo, sí. Somos pioneros pues también en otras ciudades, como el Huila. Eso ya es historia más adelante. Claro. Y bueno, digamos que después de que conociste, ¿cómo viniste a vincular todo lo que era ya dejar los negocios que tenías atrás y pasar a... A trabajar con Yamaha. Ujú. Bueno, yo pienso que todo es una madurez, ¿no? O sea, pues llega un momento con un poco más de años de trabajo en que me di cuenta pues que el negocio de las motocicletas en Colombia tenía una tendencia a crecimiento, me apasionaba Ujú. y fui saliendo de los demás negocios de ropa. Los demás nichos que tenían. Sí, Ujú. y ahí sí vino una época de crecimiento porque ya todo el tiempo en que yo había estado viviendo en el eje cafetero, conocía muy bien el mercado y pues he sido una persona inquieta y me gusta moverme, viajar, observar en las demás ciudades donde vaya. Entonces gradualmente pues logramos conseguir más distribuciones, se llama así, distribuciones de Yamaha en otras ciudades como Manizales, Palmira,
Y empezaron a extenderse entonces. Exacto. Con una sociedad estratégica en otras ciudades, en Pereira, en Cartago, Calarcá. Después, una época en que volví a Putumayo, después ya de muchos años, en el año 2010, y también se dieron oportunidades de negocio en otros municipios de Putumayo que son muy importantes para nuestro mercado: Puerto Asís, Sí. Orito, La Hormiga Valle del Guamués, Villa Garzón, Sibundoy. Y eso les ayudó a fortalecer. Claro, fortalecer Puerto Leguízamo. Mira, Puerto Leguízamo es un puerto sobre el río Putumayo, donde las motocicletas se deben llevar en ferry o en canoa. No hay carretera. Tengo una pequeña ahí. Mi padre también, por los negocios de mi familia, también teníamos distribuciones para allá porque nosotros tuvimos unos negocios en Colombia. Bueno, todavía mi papá tiene negocios allá. Y, y yo fui allá, A Puerto Leguízamo. Puerto Leguízamo, y yo iba sola y me acuerdo que me decía, alguien me dijo cómo llegar, ni siquiera... Que hacen Satena, la única aerolínea que da. Pero no, yo pasé y luego pasé el río y después de haber llegado ya dije, "No, ¿cómo estoy aquí, Dios mío?" A mí me pasó eso porque todo el mundo tiene mucho cuento y porque ya, aunque no parezca eso, ya es Amazonía. Ya es Amazonía, claro. Y conocí cosas que, bueno, fuera de ir a trabajar y hacer una relación comercial que tenía pendiente con alguien allá, también dije, wow, esto es otra cara de Colombia. Creo Colombia. que la conoce, admira la belleza de la naturaleza. Uf. Hermosa. Y allá hay mucho potencial para trabajar todavía. Sí, Digo, sí, claro, claro. sí, pero sí me acuerdo que yo viví eso que tú estás diciendo, de pasar así y la gente, o sea, la gente busca y logra ese reto de pasar todo para allá y vender. Y las conexiones comerciales es como que Colombia no tiene límites. No, no tiene límites. De gente buena, de gente De- trabajadora. Exacto. Sí. Qué bueno que, sí, fue un punto que, fue un recordatorio personal, pero sí, también me pasó. Bueno, y después, digamos, esa evolución, cómo ha venido Sí, ¿no? industrializándose. A ver, Diana, yo sé que soy un poco cansón repitiendo pues la sabiduría de mi padre. Los consejos de él, trabajando con él, no nos desenfoquemos de los negocios. Hay que crear negocios conexos a nuestro negocio principal, pero no picar aquí y allá, porque los negocios hay que conocerlos. Hay que desglosar todo el conocimiento de los negocios que se consiguen por años. Y así, pues mi padre nos enseña a la financiación de motocicletas. Mm. Y empezaron a crear ese tipo. Exacto, empezamos a formalizar la financiación de motocicletas, más que todo en Putumayo, región donde el sector financiero aún no llega con toda su potencial. Entonces empezamos a desarrollar métodos de financiación, los cuales se nos convirtió en una línea de negocio interesante, sin desenfocarnos pues de nuestra actividad. Y cambiaron ese valor comercial, lo transformaron a poder crear como ¿cómo se dice? Como darle accesibilidad a la gente. Exacto, Más accesibilidad a la apta gente, exacto, a tener su motocicleta. a tener su Y motocicleta. es un medio de transporte muy común en Colombia y en países latinoamericanos. Sí, muchísimo. Sabes que antes de venir a la entrevista revisaba las cifras. En Colombia hay aproximadamente 12.500.000 motocicletas. Yo creo que será que supera la cifra de carros. Claro, 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 Totalmente. totalmente, totalmente. Actualmente se están vendiendo entre 85.000 a 90.000 motocicletas mensuales. Mensual. Mensuales. Dios. Sí, sí. No, Tenemos es un una, número bastante significativo. una curva de crecimiento significativo. Bueno, ¿y cómo se enrola Carlos al negocio de las motocicletas y a darle ese punto de gerencia? Sí, pues en la época que empezamos pues a expandirnos y que vendí mis otros negocios pues personales, mi dedicación es 100%. ¿Cuándo Pues qué año fue eso 100%. que dijiste me enfoco aquí y no me muevo más? 2007, 2010. Y ya arrancaste con esa idea. Exactamente.
¿Y cómo ha evolucionado, cómo has llevado este negocio? ¿Cómo ha jugado esa mente para llevar a otro nivel este negocio? Cuéntanos. Para llegar acá a Estados Unidos, Sí, eso es la esa es parte una más buena pregunta. interesante. Esa es una buena pregunta. Bueno, íbamos en la parte donde financiamos motocicletas con un juicio, con una responsabilidad, con un orden, teniendo en cuenta que en un concesionario de motocicletas como lo otorga Yamaha en Colombia y otras marcas, se debe cumplir con ciertos lineamientos o requisitos. Sala de ventas de motocicletas nuevas, pues que es el negocio, uno de los negocios principales. Venta de repuestos originales dentro de la misma tienda. Centro de servicio técnico especializado para garantizar la postventa de nuestros usuarios. Y algo más que se llama servicios financieros, que es tener métodos de financiación. Esas son las 4S que necesitamos conectar para dar pues, un buen servicio. Ok, y lo lograron, la enfocaron. Claro. Y después de ahí, bueno, cuéntanos, ¿qué es necesario para escoger modelo y marca de una moto? Bueno, todas las marcas de motocicletas tienen su portafolio o sus segmentos de motocicletas urbanas, eh, scooter o semiautomáticas, doble propósito, que son como de trocha, como de poder usarla en carreteras veredales, Ok, para exacto, cualquier tipo de para carretera. cualquier tipo de carretera. También tenemos unas motocicletas eco, tipo económicas, de calle tipo económicas o street, media gama. Y las motocicletas de alto cilindraje que son importadas directamente desde Yamaha, Japón, A a Colombia. Colombia. Ok. Esos son Bueno, los ¿y segmentos. cuál es la moto que la gente más compra, que más le llama la atención? Actualmente una motocicleta tipo scooter que se llama NMAX 155 es una locura. O sea, la lista de espera es tan larga que los tiempos de entrega pueden estar entre 8 meses. ¿De verdad? En serio. ¿Pero por qué? Porque logra contener todas las características para... Sí, ¿no? Y porque la marca Yamaha en Colombia está liderando las ventas hace más de 2 años consecutivos y es muy fuerte en esos modelos scooters, mucha tecnología, mucha calidad. eh, se, la postventa, es decir, la reventa, no se pierde dinero casi cuando se vende una moto Bueno, Yamaha. y esa, digamos, ¿qué tiempo de durabilidad tiene una motocicleta para una persona que transita constantemente? No, hay motocicletas del año 70 y pico que aún están transitando. Bueno, el tiempo promedio de una persona que la cambie por ahí 2 años. Ah, que la cambie. Exacta. Ok, pero que le dure. Pero sí, claro, Es que Yamaha es una marca muy reconocida es muy reconocido. y también tiene una calidad y una durabilidad que la gente la tiene como emblema. Pienso que eso Totalmente. no es solamente allá, sino en todos lados. Sí, sí. Aquí, pues yo vivo acá y aquí también se ve y es una marca que bueno, y gracias a ti también que la trajiste aquí de Miami. Y tienes sala de eventos en Miami. No, pero te voy a aclarar cuál es nuestro negocio acá en Estados Unidos. Eh, yo vivo en el eje cafetero, yo vivo en Armenia y pues, me muevo mucho entre las ciudades del eje cafetero, donde hay muchísimo colombiano, inmigrante que vive en Estados Unidos y en España. Sí, es verdad. Aquellos colombianos cuando van de vacaciones dinamizan mucho la economía, compran pues Bien raíz. bienes raíces, motos, carros, inversiones, taxis. Entonces desde hace varios años nos rondaba la idea de que es un mercado muy importante, pero no estaban siendo bien atendidos. Uno, tenía que hacer sus giros, no es fácil hacer giros en su país. Dos, el sistema bancario crediticio para una persona que tenga ingresos en alguno de estos dos países, se los iban a negar, porque no tienen experiencia crediticia en Colombia, no están reportando ingresos allá, pues acá pueden ganar muy bien y sin duda alguna les va muy bien. Entonces por ahí me empezó a rondar la idea de cómo crear una empresa que pueda atender a esos compatriotas, esos colombianos, sin necesidad de Está en de Colombia. estar en Colombia, de girar dinero.
Y empecé a ver muchos casos. Algunos enviaban el dinero para que les compraran determinada moto, no les compraban la moto, Sí. les compraban, se gastaban la plata, bueno, infinidad de cosas, ¿no? No, pero eso pasa mucho. Suele Es suceder, verdad. Esas son exacto. historias que son muy No le comunes. compraban el color o la moto no fue, La que escogí. exacto, no fue la que le encargaron. Bueno, muchas cosas. Entonces empezamos a rondar esa idea con mis hermanos. Cuando ya se materializó la idea, eh, vinimos a Estados Unidos, fuimos a España y creamos la empresa que hace esa intermediación de compra. Una empresa que hace intermediación de compra. Ajá, de motos Yamaha en Colombia. Correcto. Y esos son ustedes. Eso somos nosotros. Acá en Estados Unidos nos llamamos Ren Ya. Ya. Está domiciliada ¿Cómo hace? acá en la Florida. Supongamos que yo quiero comprar una moto en Colombia. Bueno, ¿Cómo lo entonces hago? Diana nos contacta porque está interesada en darle una moto a tu familia o para ella disfrutarla cuando llegues allá o para tener un ahorro. Entonces te contactas con nosotros, te cotizamos la moto en dólares, Ujú. pagando acá o a crédito con nosotros mismos, Ok. a plazos. Y cuando ya el crédito esté aprobado o hacemos la facturación de la moto en Colombia, matriculamos legalmente, porque la moto hay que entregarla pues matriculada con placa, seguro obligatorio, tarjeta de propiedad, y entregamos a quien tú nos digas. Ah, ok, correcto. Y entonces yo la empiezo a pagar desde aquí para Desde allá. acá. Ajá. Y eso, digamos, ¿cómo es el proceso de pago? ¿Directamente Sí, sí, el Banco Truist Ah, ya, ya. usan métodos de pago, transferencia bancaria, Zelle. Entonces, Mm. Y no tiene la gente que estarse enredando con exacto, hacer el traspaso al exacto, Colombia pesos y no sé qué. exacto. Es directamente. Son muchísimos clientes, muchísimas familias que hoy están disfrutando y lo mismo en España. Mm. No hacemos importaciones, nuestro inventario está en nuestras tiendas de Colombia, Sí, ese es nuestro portafolio, eso es lo que ofrecemos y el recaudo de nuestros clientes están acá. correcto. ¿Y la persona disfruta su moto allá o la tiene? Ajá, o la regala para su familia. Hay muchos casos. Mira, nosotros, yo siempre digo en las publicaciones, en mis videos, no somos un algoritmo, o sea, atendemos cada caso de acuerdo a la La necesidad. necesidad. Oye, pero bueno, resumiendo esta parte de la conversación, de una necesidad que sí vivimos muchos colombianos, no solamente claro que en ese caso con motores, pero con mucha gente que invierte lo que tú dices allá, Sí, salió una idea de negocio que les ha llevado a otro nivel, a otra escala, claro, este emprendimiento, esta compañía. claro. Correcto. Y bueno, y después, digamos, como las personas que quieren comprar una moto ya, como tú decías, de alto cilindraje, eso sí se ve también. También mucho, más de lo que me imaginé. Eh, pues muchos me dicen, bueno, Carlos, yo quiero la moto de mis sueños. Te voy a poner ejemplos, una moto deportiva, una MT-09 SP. Quiero la moto de mis sueños, pero la quiero a mi nombre. Entonces yo, por supuesto, eh, mm, yo se las matriculo a nombre del que está acá, haciéndome llegar un formulario de tránsito. Bueno, toda la tramitología de la cual yo soy experto, la conozco O sea, si la parte legal completamente completamente. organizada. Bien. O si la persona que está acá me dice, no, Carlos, se la quiero regalar a mi hermano que es estudiante. Entonces, el hermano de la persona que está acá se contacta con nosotros o con alguna de nuestras almacenes y le entregamos su moto matriculada. Correcto. Y muchos son sorpresas que nos encanta vivir Esa esa experiencia. conexión de unir familias. Me dicen, Carlos, yo quiero una sorpresa para mi mamá, es que ahora sí puedo darles la moto de sus sueños. Ujú. Entonces nosotros llegamos a las casas en la camioneta con la moto, con bengalas, con regalos y las sorpresas son muy lindas. Ya después de las sorpresas, pues ya firmamos lo que se va a firmar Qué y rico. hacemos Yo creo todo que lo eso registramos en mueve el las video. fibras de Sí, cualquiera. sí, sí, sí. Gracias a toda esa pasión que le ponemos, hay momentos en que ya nos vemos cortos para contestar rápido tantas solicitudes y estamos mejorando procesos. Y bueno, ¿cómo es el proceso de postventa del, digamos, ya
Ok, súper importante. Nosotros en nuestras tiendas Yamaha, en nuestra red comercial Yamaha, que son aproximadamente 20 tiendas, debemos cumplir con una postventa de la motocicleta. En este caso, la motocicleta Yamaha tiene 20.000 kilómetros de garantía o un año lo primero que se cumpla. Ah, ok. Entonces las personas están tranquilas porque están comprando una moto respaldada pues, por Por la una- garantía del fabricante Y la política de venta siempre y se la cumple. política de venta, exacto, debe ser así. Bueno, ¿cuál ha sido ese cliente que no te olvidas? Ah, a ver, yo tengo la capacidad y tantos años trabajando con clientes, pues de atender a clientes complicados, cositeros, como le decimos, que reclaman garantía por todo y que además les pasa de todo. Pero debemos tener esa capacidad de Me- atenderlos, de atenderlos, entenderlos de la mejor manera. Pues, todas las personalidades son diferentes. Eh, debemos tener ese don comercial de venderles con la misma dedicación, una moto a crédito, una moto de contado, un repuesto sencillo. O sea, Todo el eso. servicio del cliente no se puede romper en Pero ningún. ese que tú dijiste, no, es verdad que sí, Sí. me puedo acordar de uno, este sería el más guay. El complicado en garantía. Carlos, me está sonando tal cosa. Carlos, siento rara la moto. Carlos, mire que no me prende por la mañana. No, yo creo que de una vez que dormías y te acostabas con ese mismo cliente Pero bueno, hay que. y lo atendiste. Bueno, y tienes también esos clientes famosos que tú dijiste, wow, nunca esperé atender a esta persona. Bueno, sí, 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 claro, tengo personajes regionales que digo, uy, me está comprando moto tal persona, sí, sí, sobre todo ahora que hay influenciadores que tienen un nivel Increíble. de fama fuera de serie. ¿Cómo te ves en 5 años? Diana, yo en 5 años me veo con nuestros almacenes fortalecidos y con nuestro modelo de compra Renya, que sea la empresa aliada de esos colombianos que viven en el exterior, que salieron de su De su tía. patria, de su tierra, y que gracias a este trabajo puedan conectar con sus familias, puedan adquirir los productos de sus sueños. Muchos puedan decir, gracias a Carlos, gracias a Renya, he podido tener la moto de mis sueños para cuando regrese a Colombia. Con un servicio muy, muy legal y Con un servicio legal, con honestidad y con mucha transparencia. perfecto. Carlos, ¿cómo define la palabra éxito? La palabra éxito para mí es sentir que uno está haciendo bien su trabajo, sentir que uno está siendo honesto y en nuestro rol de empresario que estamos generando empleo formal. Para mí es tan importante generar empleo formal, contribuir a esa transformación de país. Un empleado que sea un emblema para ti. Uf, sí, ¿Sí? sí, sí, muchos, pero especialmente tengo una administradora que es una máquina de trabajo Obvio. y Marta Lucía. Marta. Bueno, Marta Lucía, sí, 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 sí. ese Es empleado. una pasión por el trabajo y de verdad que admiro mucho lo que Hay hace. que destacar esos colaboradores que también hacen parte de estas compañías y que crecen al lado de uno. Claro, claro, que crecen. A mí me encanta cuando llegan esas personas jóvenes. Que tienen ganas de aprender. Exacto, muchos que llegan en su primer Empleo. empleo que se llama pasantes. Ah, ok, ok. Me Ah, tu encanta. compañía también Sí, recibe claro, tenemos que recibir pasantes por ley, pero muchos se han quedado con nosotros y eso me encanta. bueno, Eso me motiva mucho de seguir enseñando. de seguir enseñando. Y bueno, ¿quién de qué es lo que más te motiva y quién te motiva a seguir adelante? Mis hijos, mis hijos me motivan Bueno, por todo la el día. parte Hablemos de la parte personal. Bueno, mi caso es atípico. Yo soy divorciado. Tengo 2 hijos, el mayor tiene 18 años, el menor 16 y están conmigo desde pequeñitos, son muy desde que me chicos. divorcié, sí. Me dicen papá luchón. Papá Lucho, sí, es verdad. Gracias a Dios, pues, Los has podido sacar adelante. claro, claro, me he gozado la paternidad, es algo muy importante en todo el sentido Bueno, de la palabra, es papá y verdad lo mamá. que tú dijiste, es atípico, pero también se ve.
Y Sí, también es sí, algo. cuando mi hijo menor tendría 9 meses y el mayor un poco menos de 3 años. ¿Y de ahí para ya los tienes juntos? Conmigo, claro, 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 están conmigo. Es mamá y papá. Ya se me van. ¿De El verdad? primero se me va, el mayor se va a estudiar a Bogotá. El menor todavía le falta 1 año y medio de colegio. Ujú. Y en ellos estás formando parte de lo que va a ser tu herencia comercial. ¿Estás Eso formando espero. eso? Y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Porque si les- Sí, 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 ellos son muy juiciosos y valoran mucho el trabajo. ¿Qué consejo le darías a todos los que están allá buscando emprender? Mira, sabes que uno de los consejos, y ya resumiendo mi historia, es la constancia. Me puedo extender un poquito con una pequeña historia. Tranquilo, aquí estamos. Por mi actividad comercial, distribuidor de Yamaha, eh, Yamaha, al ser una empresa japonesa, copiamos las cosas buenas de esa cultura japonesa. Los japoneses a los negocios los ven como si fuera una persona. En la edad infantil, pues hay que proveerlos de educación, de cuidados. En la edad de adolescente siguen siendo unos adolescentes que hay que seguirlos formando, hay que cuidarlos y guiarlos. En la edad universitaria ya están en una fase muy formativa y están listos como para salir a la vida. Entonces, el japonés ve a los negocios como esa persona. El japonés les saca las utilidades o cuando ya están en la edad adulta. Nosotros, los colombianos, a veces queremos sacarle las utilidades al primer año y ahí matamos el negocio. Somos muy ansiosos por eso. Sí, es verdad. Entonces, ese es mi consejo. Darle tiempo. Darle tiempo, respetar los procesos para tener un capital suficiente, estable, que le permita seguir adelante o reinvertir o ampliar su negocio. Ese es mi consejo, la constancia. Ese es consejo como emprendedor. Y ahora un consejo personal para todos esos que están ahí, que esta historia les va a tocar también la vida. Un consejo Ya, un personal, consejo personal para mí es la disciplina. la Es disciplina. la disciplina. Es la disciplina y ponerle seriedad a las cosas. Todos los negocios hay que ponerle seriedad, responsabilidad. Y eso hace parte de la disciplina. Sí, y sobre todo sostenerlas. Claro, Sostener eso, ese mismo impulso desde el primer día. claro. Conozco pocas personas, pero también, sí, o sea, en mi caso conozco muy puntuales de eso, que sostienen esa misma energía. Porque no creas, muchas situaciones a veces te cansan. La rutina, a veces los tropiezos, a veces las paredes que te encuentras que no son tan agradables. Sí, la tendencia a la inestabilidad, los tropiezos que a veces llegan con los desórdenes o con las quiebras temporales que uno pueda llegar a tener, pero ¿Cómo es has parte manejado la crisis? es difícil, pero tuve una crisis difícil en el año 2010, ocasionaba desorden, pero logré superarla y lo más importante es que aprendí y a cuidar mucho las alertas, cuidar el capital, ser muy organizado con el tema de impuestos Mm. O sea, no solamente en Colombia, sino en todos los países, en todos los países. parece que no, pero esa es una de las bases más importantes que muchas personas ignoran, pero siempre hay que respetarlos porque las leyes o la parte del gobierno que nos rija según el país donde estemos, a veces nos puede causar un dolor de cabeza y puede que el negocio vaya perfecto, pero, Sí. pero eso puede lograr también un cierre Sí, definitivo, una caída que no esperas. y hay algo muy importante, Diana, que yo siempre doy, y lo doy como consejo, no victimizarse. Muchas personas se quedan contando la historia de su quiebra, lamentándose la historia de los millones que perdieron, pero no hay que victimizarse. Hay que Trabajar. salir adelante, trabajar y no quedarse ahí en ese pasado. ¿Ya lograste tu primer millón? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y cómo lo proyectas? Cuéntanos El un poquito. primer millón está entre anticipos a proveedores, entre inventario, entre cartera. Sí, claro, es un capital que hay que trabajar y hay que seguir trabajando.
Bien, Tomarlo eso, con calma y seguir trabajando. porque sí, a veces, muchas veces, uno, digamos, trabajar y emprender y crecer como compañía te da mucha estabilidad. Pero más que eso, lo que dijiste hace rato, cómo manejarla con responsabilidad es muy Con importante. mucha responsabilidad, porque de ese primer millón dependen los empleos, Ujú. dependen toda la cadena dinámica que hay en el comercio, los proveedores, muchas personas. Entonces hay que cuidar el primero, el segundo, el tercer millón con mucho, ¿Qué tan mucho. bueno eres para delegar? A veces me cuesta porque eh, siento que mi capacidad comercial, el carisma, eh, he logrado muchas cosas y me cuesta soltar, pero estoy en ese trabajo. Eso, lo más importante es hacer, porque en medio del equilibrio personal y empresarial, uno tiene que hacer un equilibrio entre los dos. A veces como personas somos muy buenos emprendedores, pero la parte de, como de eso, de soltar, de aprender a trabajar como persona, la calidad humana también es importante. También es importante, Ese equilibrio. Ujú. es un don y uno tiene que aprender a conocerse todos los dones que tiene a favor o los que tiene también en contra. Entonces, ¿Cómo ves la felicidad? no, la felicidad para mí es un contexto de tranquilidad, de dar mucho amor a sus seres queridos, vivir en un entorno amoroso, pacífico. Para mí eso es lo que refleja pues la felicidad. Y la felicidad pues también tiene momentos turbios, pero es parte de la vida. Sí, es verdad. ¿Cuál ha sido esa parte de tu vida en donde dijiste, bueno, aquí ya he logrado parte de mis metas? Que tú has dicho ya, una de las metas más grandes que lograste, que estabilizaste. Sí, nosotros tenemos ciclos, ¿no? Cuando era estudiante en Pereira, en las vacaciones, me acuerdo, me soñaba con tener un negocio en Pereira. O sea, decía, wow, ¿cuándo lo lograré? Ujú. Después que ya vinieron los negocios y ampliaciones, yo también creo que ahora debemos apalancarnos mucho en lo que ya tenemos Ujú. para darle manejo y control. No podemos abarcar lo que no podamos hacer. Sí, es Entonces yo creo verdad. que estoy en esa transición. Pero estás en ese punto que ya diste, la hice. La hice y mejorando, la hice, pero vamos a ir mejorando y vamos a ir delegando, pero con mucha responsabilidad. Pero Porque yo creo que sí, crecer también es delegar. crecer también es delegar. Y eso que, de verdad, no es solamente lo que tú estás contando. Mucha gente le cuesta delegar, le cuesta entregar esa parte creativa, esa parte de equilibrio para poder ya descansar todo lo Sí, trabajado sí, hay que tener madurez para poder hacerlo, para ¿verdad? poder delegar y para poder no hacer altos en el camino, pero sí programarlos. ¿Cómo implementas la inteligencia artificial en tu negocio? No, es necesaria. Yo pienso que hay que amoldarse a ella y nos va a dar efectividad de trabajo, nos va a dar rapidez, lo que antes nos podíamos demorar 2 días formulando cotizaciones, proyectos, pues hoy lo consigo unos minutos. Entonces, No, mira, y también eso de conectar, conectar. Alguien ve tu comercial por Instagram y ¡pum! Te conecta rápido. sí. Por lo menos así nos conectamos. Sí, para tenerlo aquí, alguien dijo, mira, esta persona es muy interesante la historia. Y yo dije, bueno, déjame, le escribo. Y sí, les puedo contar por experiencia propia que apenas le escribí, no demoró mucho en contestarme. Sí, entonces eso es bueno porque eso es lo que hace la inteligencia artificial, todo lo que une, conecta rápido y más que están expandiéndose del exterior a Colombia, Claro, todos esos sistemas son muy importantes trabajarlos. claro. Bueno, Carlos, tenemos un tazón dorado para sacar la pregunta misteriosa. Bueno, Entonces tú agarras de ventaja y yo te la leo. cualquiera, Cualquiera. Ana de Dios. Aquí, yo te la leo. Ah, tú me la lees. Ajá. A ver, dice, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar? Es una buena pregunta, a ver, ¿qué me hubiera gustado saber? Eh, tener un poco más de paciencia y tener más planeación.
cuando Saberlo empecé, y en cuando empecé. planeación. Tener más planeación cuando empecé, no dejarme llevar de lo emocional, sino de lo racional. Mucho Completamente. pedir. No, a todos nos pasa. Aplicado a los negocios, ¿no? Sí, sí, no, no, pero a todos nos pasa. Ahorita te digo, la pasión y la emoción también es parte de tener un negocio, Claro, porque te apasiona seguir, pero esa racionalidad siempre es un equilibrio también. claro. Ujú. Pero eso te hubiera gustado saber. Sí, 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 sí. Bien. Carlos, gracias por estar en esta sala, gracias por contarnos tu historia, porque de verdad que ha sido mucho lo que has transitado para llegar acá y felicidades porque parte de eso lo has traído al exterior. Diana, a ti muchas gracias y de verdad me encanta tu programa porque esos emprendimientos nos conectan, nos generan, nos llenan de ideas, nos llenan eh, pues de mucha emoción ver cómo personas surgen y van muy bien con sus negocios, nos encanta. Y que no todo es color de rosa como lo ven. Emprender es un camino largo. Emprender es un camino largo. Sí. Bueno, cuéntanos en qué redes sociales te podemos encontrar. ¿Cómo son tus redes? O por Bueno, favor. estamos, nuestra compañía acá se llama Ren Ya, Ujú. Ren Ya rayalpiso.co. Ok. Estamos en Instagram, en Facebook. Eh, es súper importante lo que hacemos en redes sociales porque ahí estamos registrando la mayoría de entregas de motos. De hecho, trato de hacerlas yo, la cantidad. Y en mis redes sociales personales, carlos.riveraf. Ahí te pueden encontrar y te pueden contactar. Ahí me pueden contactar. Bueno, amigos de Mentes en Juego, este fue nuestro episodio número 10. Y con Carlos Rivera cerramos este episodio para contarles que esta ha sido una historia de emprendimiento, de sabiduría, de legado y también de todos los buenos consejos que nos pueden enseñar para seguir adelante. Gracias por estar con nosotros, gracias a todo mi equipo de producción por acompañarme y sigan ustedes aquí. Escriban en sus redes sociales y si quieren comprar una moto, contacten a Carlos Rivero, que está listo para enseñarle todo lo mejor. Estaré muy atento. Gracias.